Número 10. Apelación 11.181 del año 2024. En los seguidos, por Consorcio Minero Palcahuanca, Procuraduría Pública del Ministerio de Energía y Minas, con la Comunidad Campesina Guayanay y otros sobre acción de amparo. Se encuentran presentes por la parte demandante apelante Consorcio Minero Palcahuanca, el señor abogado Luis Bedoya Escurra. Por el litisconsorte facultativo activo, Procuraduría del Ministerio de Energía y Minas, el señor abogado Jorge Torrico Huerta, parte apelante. Por las Comunidad Campesina de Guayanay, el señor abogado Omar. Por la Comunidad Campesina de la Florida, Comunidad Campesina Nunyungayoc, Comunidad Campesina Chilhuapanca, la señorita abogada Marixa Quispe Mamani. Y por la Comunidad Campesina de Palca, el señor abogado Franklin Inga Gamarra. Son 4 abogados entonces los que van a hacer uso de la palabra. 5. Le escuché el doctor Bedoya, el doctor Torrico, la doctora Quispe, el doctor Inga. ¿Falta alguien más? El doctor Inga Gamarra. Sí, ese es el último. Sí. Después del doctor Torrico, ¿quién es? El doctor Omar Quispe. Luego de él. Que tengo anotado 4, señora relatora. El doctor Bedoya. El doctor Bedoya, el doctor Torrico, el doctor Quispe, la doctora Marixa Quispe Mamani y el doctor Franklin Inga Gamarra. Bien. Gracias. Doctor Bedoya, tiene 5 minutos para sus argumentos. Muchas gracias, señora jueza directora del debate, señores jueces supremos, buenos días. La resolución que viene en grado de apelación es una sentencia que declaró improcedente la demanda, en el entendido que la resolución que se cuestiona en este proceso de amparo no era una resolución firme, en tanto que en el proceso subyacente se había interpuesto un recurso de agravio constitucional. Nosotros ya hemos presentado la sentencia del Pleno 169 del año 2025, que recayó sobre esos recursos de agravio constitucional, lo que quiere decir que la causal de improcedencia ha desaparecido. Pero sin perjuicio de ello, el tribunal también explica que esta demanda era procedente, porque lo que es objeto del amparo no estaba siendo controvertido ni podía ser controvertido en el recurso de agravio constitucional. La razón es muy sencilla. El fallo desfavorable a los demandantes en ese proceso podían subir en recurso de agravio, lo que era objetado por nosotros simplemente ya había quedado firme. Dicho eso, lo que queremos llamar la atención de la sala es en la constitucionalidad de las resoluciones cuestionadas. Porque acá no queremos que la Sala Suprema actúe como instancia de lo que fue otro proceso. Lo que queremos es que se revise la constitucionalidad. Y entonces es importante resaltar que el proceso subyacente fue un proceso de amparo sobre consulta previa. El debate central en aquel proceso era si las comunidades campesinas demandantes eran titulares o no del derecho a la consulta previa. Y eso es muy sencillo, porque las normas como el convenio de la OIT, como la ley de consulta previa que rige en el Perú, determinan que es un derecho concedido a pueblos indígenas u originarios, no a comunidades campesinas. La regla es exclusivamente a pueblos indígenas u originarios, y por eso es que el debate central de aquel proceso te trataba de explicar si es que las demandantes reunían dichas características o no. Ahora bien, para verificar ello, el convenio de la OIT como la ley de consulta previa establecen ciertos requisitos objetivos y subjetivos que tienen que ser satisfechos. Y ahí está el problema de motivación. Porque lo que determinan los jueces del proceso de amparo subyacente es que se satisfacen esos requisitos. Los jueces lo determinan. Lo curioso, y aquí no vamos a entrar no vamos a extendernos en cuando una resolución está bien o mal motivada, creo que no hay ninguna duda
que una de las manifestaciones, la debida motivación, es la verificación de las premisas. Existen sentencias del Tribunal Constitucional como de esta Corte Suprema que establecen que la falta de verificación de premisas, o mejor dicho, una decisión construida en premisas que no se ajustan a la realidad, no satisfacen un deber de motivación. Y eso es constitucional, y eso es lo que ha sucedido en este caso. Básicamente, porque para que una comunidad pueda ser calificada como originaria o tener los derechos de una comunidad originaria, tiene que haber un órgano competente que es el Poder Ejecutivo, es una función exclusiva del Poder Ejecutivo, y además el Tribunal Constitucional también ha dicho que es de competencia exclusiva del Poder Ejecutivo. Cuando nosotros explicamos en el proceso de amparo y le pedimos a los jueces de ese proceso de amparo que establezcan cómo se habían satisfecho esos requisitos, no nos supo dar respuesta. No supo identificar ni pudo identificar pronunciamiento de la autoridad del Poder Ejecutivo que así lo hubiera reconocido. No pudo. Y lo que hizo más bien fue usar las siguientes premisas alejadas de la realidad. Lo primero es que hay un registro del Ministerio de Cultura que recoge las entidades como comunidades originarias. No es verdad. Lo que ese registro contiene es un dato referencial definido así por el reglamento y la ley de consulta previa. Es decir, estar en el registro no significa per se tener la categoría de pueblo originario o indígena. Segundo, nos dijo que en opinión de lo que usaba como fuente de base de Wikipedia, la comunidad campesina de Palca era una comunidad indígena, que por lo tanto las comunidades que se desprendieron de ellos, se desmembraron de ella, también lo eran. Muy bien. Lo que no dice la sentencia de aquel proceso de amparo, ninguna de las dos, es que el Poder Ejecutivo, en el rol de las funciones exclusivas que le asigna la ley, hizo un procedimiento de verificación. Y cuando la compañía minera Palcahuanca presenta una solicitud, revisa el registro, identifica quiénes pueden estar y luego hace un trabajo de campo objetivo, trabajo de campo y de escritorio para verificar si quienes estaban allí tenían o no las características. Y los informes son citados en las sentencias, pero son citados, no son ponderados, y por eso hay la afectación también al derecho de prueba. Porque a pesar de que los informes determinan que en la zona de actividad no hay una comunidad, no hay una comunidad originaria o indígena que pueda verse afectada por las actividades de exploración, el juzgado y las salas nos dicen que sí, porque según fuente de Wikipedia, considera que las comunidades campesinas, la comunidad campesina de Palca lo es. Dejando de lado, tiempo ha concluido, le vamos a conceder 30 segundos para que... Dejando de lado el pronunciamiento de la autoridad competente. Termino señalando lo siguiente. Acá hay un detalle que está en la resolución número 9, y es que uno de los magistrados de este proceso de amparo que interviene es el doctor Noé Ñawinda, presidente de la Sala de Huancavelica, que conoció el primer proceso de amparo. En este proceso exigió la presencia de una segunda compañía y se le incorporó. Pero cuando él tuvo a su cargo ese proceso de amparo, no hizo esa solicitud. Quiere decir que ese proceso que él llevó, a su criterio expresado en este proceso, no comprendió a una entidad que tiene la categoría de litisconsorte necesario para los fines del proceso. En consecuencia, desde el punto de vista... Vamos a dar concluido ya su informe, se le han vencido los 30 segundos, vamos a escuchar a los siguientes oradores, ¿bien? Muchas gracias. Doctor Torrico, puede hacer usted la palabra por 5 minutos. Muchas gracias, señorita magistrada. Señores magistrados, con todo respeto, en el presente caso nosotros estamos solicitando que se declare nula la resolución pronunciada por la Sala de Huancavelica, teniendo en cuenta que ha afectado nuestro derecho recogido en el artículo 9 del Código Procesal Constitucional al libre acceso al órgano jurisdiccional, por cuanto omitiendo pues todo pronunciamiento respecto al fondo de la controversia, ha procedido de forma ilegal a declarar improcedente la demanda. La sala de instancia, a sabiendas que en la presente demanda lo que se cuestiona es una resolución firme de la Sala Civil de Huancavelica,
que en forma definitiva se había pronunciado respecto a la consulta previa de las actividades del proyecto de exploración Palcahuanca, ha declarado improcedente la demanda sobre la base de que la sentencia del primer amparo no ha adquirido firmeza. Sin embargo, esta sentencia del primer amparo, al tratarse pues de una sentencia estimatoria de la pretensión de los demandantes del primer amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 del Código Procesal Constitucional, ya ha adquirido firmeza y por lo cual lo que corresponde es interponer la presente demanda contra resolución judicial al amparo de este artículo 9. Así además lo ha establecido el Tribunal Constitucional en la sentencia 169 del año 2025, en donde ha procedido pues a desestimar el recurso de agravio promovido por los demandantes del primer amparo, estableciendo en el fundamento 58 de dicha sentencia que el Tribunal Constitucional pues carece de toda competencia para emitir un pronunciamiento, teniendo en cuenta que se trata de un pronunciamiento parcialmente estimatorio y no de una resolución denegatoria de la parte de las pretensiones de la parte demandante del primer amparo. Finalmente, señorita magistrada, la sentencia impugnada ha vulnerado además nuestro derecho constitucional y el del titular del proyecto Palcahuanca a la seguridad jurídica, teniendo en cuenta que al tiempo en que se expide la resolución 319 del año 2014 de la Dirección General de Minería que autoriza pues el inicio de las actividades de exploración del proyecto Palcahuanca, se contaron con diversos informes técnicos del año 2014-2015 que determinaron la inexistencia de pueblos indígenas en el área de concesión del proyecto, por lo cual no se explica cómo 9 años después la Sala Civil de Huancavelica en la sentencia cuestionada procede a identificar y reconocer pueblos indígenas en el área de concesión del proyecto y de esta forma ordenan una ilegal consulta previa, ¿no? Además, se atenta contra el principio de motivación de las resoluciones judiciales, por cuanto en el primer amparo la Sala Civil de Huancavelica se arrogó, usurpó las competencias que por ley se atribuyen al Poder Ejecutivo en la identificación y reconocimiento de pueblos indígenas en una determinada área de concesión. Así lo establece el artículo 2, inciso 1 del Decreto Legislativo 1360. Sin embargo, arrogándose estas competencias, la Sala de Huancavelica procedió a identificar y reconocer pueblos indígenas en el área de concesión, todo lo cual debió merecer un pronunciamiento de fondo por parte de la sentencia impugnada y evitando todo pronunciamiento de fondo es que proceden a declarar improcedente la demanda sobre la base pues de argumentos que no se sustentan y que no resisten el menor análisis. Por tales consideraciones, señorita magistrada, es que solicitamos a la digna sala se sirvan declarar nula la sentencia impugnada, ordenando a la sala de instancia que efectúe un pronunciamiento de fondo y motivado de la controversia. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, señor abogado. Doctora Quispe Mamani, ¿tiene usted el uso de la palabra por 5 minutos? Sí, muchísimas gracias, señora presidenta. Señores magistrados, este caso se trata de una demanda constitucional de amparo presentado por el Ministerio de Energía y Minas y la empresa minera Palcahuanca, quienes solicitaron la nulidad de la sentencia de vista recaída en la resolución 69 del año 2023, que fue emitida por la Sala de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica en el extremo que confirma la sentencia del juzgado de primera instancia y revoca y reforma la sentencia del juzgado de primera instancia. Señalan además que se presenta esta demanda únicamente en lo que respecta al mandato de realizar consulta previa para la continuación de la vigencia de la resolución directoral 319-2014, ¿no? En primer lugar, señora magistrada, quiero señalar que la demanda se presentó cuando no existía una sentencia firme, es decir,
que los demandantes no cumplieron con lo señalado en el artículo 9 del Código Procesal Constitucional, que establece que procede el amparo contra resoluciones cuando se tiene resoluciones firmes, por lo que el amparo es improcedente por falta de un requisito procesal. Prueba de ello, señora magistrada, es que el Tribunal Constitucional, el 30 de junio de este año, emitió una sentencia donde no cuestionó el extremo ratificado por los jueces de la Sala de Huancavelica, que ordena la suspensión de la resolución directoral 319-2014, que autoriza la etapa de exploración en territorio de las comunidades campesinas de Palca. En referencia al fondo, señora magistrada, debo de señalar que tanto la empresa minera Palcahuanca como el Ministerio de Energía y Minas señalan que sus demandas o señalan en sus demandas que como consecuencia de la emisión de la sentencia de primera instancia y segunda instancia se les habría violado una serie de derechos como la debida motivación, la de prueba, etcétera. Sin embargo, señora presidenta, si uno revisa minuciosamente las dos demandas, podrá advertir que lo que en realidad los demandantes pretenden es que esta sala se convierta en una sala revisora. Es decir, vuelvan a poner en controversia un tema que ya fue debatido ampliamente en el expediente 106-2018 y que la empresa minera Palcahuanca y el Ministerio de Energía y Minas han tenido la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa. Incluso interpusieron recursos de apelación con los mismos argumentos que están establecidos en esta demanda. Es más, señora magistrada, que respecto a la prueba que señala que no fue tomado en cuenta por los jueces demandados, esta parte se opuso en un primer momento respecto a esta prueba por extemporánea. Sin embargo, tanto la jueza de primera instancia como los jueces de la Sala de Huancavelica, a fin de no vulnerar el derecho de defensa de los demandantes en este caso, admitieron esas pruebas extemporáneas. Señora presidenta, cuando se presentó la demanda presentada por las comunidades campesinas, pueblos indígenas, en este caso, se solicitó al órgano jurisdiccional la nulidad de una serie de actos administrativos por no haber sido realizado un proceso de consulta previa, libre e informada a estas comunidades. Nunca se solicitó que se reconozcan estas comunidades como pueblos originarios por una sencilla razón, señora magistrada. El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es un tratado internacional de derechos humanos, explicita una serie de requisitos para el reconocimiento de estos pueblos, ¿no? Pero no solo el convenio 169 establece estos requisitos, señora magistrada, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el criterio más importante es la autoidentificación, y los pueblos, las comunidades campesinas demandantes se autoidentificaron como pueblos indígenas. No solo eso, señora magistrada, efectivamente, a quien le compete reconocimiento de los pueblos indígenas es al Ejecutivo. En este caso, el ente rector para el reconocimiento si una comunidad es o no pueblo originario es el Ministerio de Cultura. Y el Ministerio de Cultura, señora magistrada, reconoció que todas las comunidades campesinas demandantes, en este caso, en el caso primigenio, son pueblos originarios. Y como consecuencia de este reconocimiento, los he incluido en la base de datos. ¿Qué significa esto, señora? Señora abogada, por favor, si vas a concluir. Solo para terminar, señora magistrada, ¿qué significa esto? Que la competencia para reconocer a estos pueblos no son los magistrados, no son los jueces, ¿no? Ni la empresa minera, es el Ministerio de Cultura, pero lo más importante son los pueblos indígenas. En conclusión, señora magistrada, ya para terminar, no hay vulneración de ningún derecho que señalan los demandantes. Doctora, vamos a dar ya por concluido su informe porque ya se ha hecho el. Vamos a escuchar al siguiente abogado, doctor Quispe, tiene el uso de la palabra por 5 minutos. Gracias, señores vocales. Vamos a solicitar nosotros que se desestime este recurso de apelación y en consecuencia se confirme la resolución de la Sala Transitoria Constitucional de Huancavelica, que declaró improcedente la demanda bajo los siguientes argumentos. En principio, hay que conocer que la comunidad campesina de Guayanay Centro es una comunidad que se autodetermina y se autoidentifica conforme al marco del convenio 179 de Huancavelica. Es correcto que en el expediente 106-2018, mi patrocinada juntamente con otras comunidades demandaron a la empresa minera y a las entidades del Ministerio de Energía y Minas debido a que el otorgamiento de concesiones mineras y autorizaciones para realizar actividades mineras sobre el terreno de nuestra posesión afectaron el derecho a la consulta previa de mi representada y de otras comunidades.
siendo que nuestro pedido fue declarado fundado por la segunda Sala Civil de Huancavelica. Por otro lado, la Sala Civil de Huancavelica, mediante sentencia de vista, confirmó en parte la sentencia de primera instancia y revocó, declarando improcedente la demanda respecto a la declaración de nulidad en los actos administrativos descritos en el numeral precedente, y ordenó que se ejecute la vigencia de la resolución número 319/2014 internacional. Previamente debe realizarse una consulta previa. Respecto al debido procedimiento de las particiones de todas las comunidades campesinas que pueden ser afectadas y demás, dispusieron que el Ministerio de Economía, el Ministerio de Energía y Minas, y el INGEMIN, previo al otorgamiento de la autorización para el inicio de las actividades mineras de explotación y siguientes fases, como la explotación, labor general, beneficios, comercialización, transporte minero y el proyecto minero Palcahuanca, ubicado en el sitio de Huancavelica, así como el área de influencia del terreno de las comunidades campesinas demandadas, han resultado afectados por no cumplir con realizar la consulta. Si bien es cierto, los apelantes señalan que en efecto hay una entidad del Poder Ejecutivo quien debe determinar si estas son comunidades indígenas y no comunidades campesinas. Sin embargo, olvida algo fundamental, que las comunidades campesinas están dentro del marco del convenio de la UIT y estas se autodeterminan como tal, y por lo tanto este convenio también ya ha reconocido que en efecto las comunidades campesinas pertenecen, también son parte de las comunidades. Los apelantes alegan que existe una indebida motivación por los cuales vienen a este tribunal a efecto de que puedan ustedes declarar nula todo lo concedido. Sin embargo, olvida que, en efecto, el artículo 139, inciso 5 de la Constitución Política del Estado establece que no procedería pronunciarse de fondo respecto a quién tiene o no la facultad de poder adquirir, toda vez que aquí hay que tener en cuenta, señores jueces, que no es necesario entrar a detalle, toda vez, como volvemos a señalar, ya el convenio 139 de ley establece que las comunidades campesinas están dentro también de los pueblos indígenas. Por esas consideraciones, esta parte pues, también solicita infundado o se desestime el recurso del Gracias, doctor. Doctor Inga, lo escuchamos igualmente por 5 minutos. Bien, señora magistrado, muy buenas, señora presidenta, muy buenos días. En el presente proceso, bueno, mi patrocinada, la comunidad campesina de Palca, es posesionaria de un área de terreno ubicado en el distrito de Palca, esto en la provincia y departamento de Huancavelica. Por otro lado, también los integrantes o los pobladores de esta comunidad campesina de Palca se autodenominan o identifican como una comunidad indígena, en el marco del convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, ello en virtud a los usos y costumbres que estos practican. Esto no puede ser desconocido por la empresa minera o por el Ministerio de Energía y Minas, sin que se haya realizado un estudio social con rigurosas científicas. Es correcto que en el expediente 109/2018, mi patrocinada, juntamente con otras comunidades, demandaron a la empresa minera y a las entidades del Ministerio de Energías y Minas, debido a que el otorgamiento de concesiones mineras y autorizaciones para realizar las actividades mineras sobre el terreno de nuestra posesión afectaron el derecho a la consulta previa de mi patrocinada, en este caso a la comunidad campesina de Palca, y de otras comunidades, siendo que nuestro pedido fue declarado fundado por la segunda Sala Civil de Huancavelica. Por otro lado, también, señores magistrados, tenemos que la Sala Civil de Huancavelica, mediante sentencia de vista de fecha 27 de abril del 2023, confirmó en parte la sentencia de primera instancia y la revocó, declarando improcedente la demanda respecto a la declaración de nulidad de los actos administrativos descritos en el numeral precedente, y ordenó a la ejecución de la vigencia de la resolución directorial número 319/2014 del Ministerio de Energía y Minas. Previamente debe realizarse una consulta previa, respetando el debido procedimiento con la participación de todas las comunidades campesinas que puedan ser afectadas. Y además dispusieron que el Ministerio de Energía y Minas y el IGEMET, previo al otorgamiento de la autorización para el inicio de las actividades mineras de explotación y las siguientes fases, como son la explotación, la labor general, beneficio, comercialización y transporte minero, en el proyecto minero Palcahuanca, que esté ubicado en el distrito de Palca, provincia y departamento de Huancavelica, así como en las áreas de influencia del territorio de las comunidades campesinas, que resultaron afectadas con este proceso, cumplan con realizar la consulta previa, conforme corresponda.
Y esta parte, al no estar conforme con esta decisión, al no estar conforme con la decisión, el Ministerio de Energía y Minas y la empresa minera presentaron la demanda de amparo versus amparo, solicitando la nulidad de la sentencia de vista. Sin embargo, de forma acertada, dicha demanda fue declarada improcedente y ahora los demandantes han venido en apelación con dicho pronunciamiento que se revoca, aduciendo que existen faltas de motivación. En ese sentido, también al respecto debemos mencionar que nosotros somos enfáticos al señalar que no existe afectación alguna al derecho de motivación de las resoluciones judiciales, pues el deber de motivación, mismo que está regulado en el artículo... Doctor, su tiempo ha vencido, 30 segundos para que dé por concluido. En conclusión, señora magistrada, el exigir un pronunciamiento de fondo sobre el reconocimiento étnico implicaría reabrir una controversia antropológica y administrativa, la cual excede las competencias de este órgano judicial en esta instancia. En tanto, también por todo esto expuesto, nosotros, señores magistrados, solicitamos que la sala declare infundada el recurso presentado por la parte demandante. Bien. Doctor Bedoya, ha levantado usted la mano, sin embargo, vamos a estar previamente a la pregunta del doctor Espinosa para que puedan absolverse algunas preguntas. Sí, no es una pregunta, solamente dejar constancias, doctora Grossman, y también a los señores abogados y a los señores jueces del tribunal, que tengo problemas en la Cámara, pero sí estoy presente en la audiencia, ¿ya? Sí que le veo. Sí se le ve. Un poco borroso, pero sí se le puede advertir. Sí estoy presente en la audiencia. Gracias, doctor. Señor doctor Bedoya, ahora sí, un minuto para que pueda formular su réplica si es que respecto a lo señalado por los abogados de la contraparte. Su micro. Disculpe usted. Sí, muy brevemente. Lo primero es que está ya fuera de discusión que la competencia y el reconocimiento recae en el Poder Ejecutivo. ¿Y cómo es que se hace ese reconocimiento? El decreto legislativo 1360 que está vigente determina que ese reconocimiento tiene que hacerse por decreto supremo. No hay ningún decreto supremo que reconozca a las comunidades que han aparecido para reconocerlas como comunidades indígenas o pueblos originarios. De tal manera que no hay una decisión de la autoridad competente en ese sentido, y esa es una premisa que no ha sido... Ya lo ha señalado, doctor, ella en su argumentación principal lo ha señalado. Entonces, y lo segundo es que no es como se señala, que porque están en el registro se tiene el derecho. No, estar en el registro es simplemente referencial. Eso también lo ha señalado en su informe, doctor. Estamos ya en réplica y dúplica. Si es sobre el mismo punto que está señalando el doctor Bedoya, ya hemos escuchado en los informes y han tenido la oportunidad de hacer los comentarios correspondientes al alegar las demás partes. Bien, entonces no abriendo ya temas para debatir, vamos a dar por concluida la vista de la causa. Hemos escuchado ampliamente los informes de todas las partes. Doctora Álvarez, ¿alguna pregunta? Sí, muchas gracias, doctora Grossman. Doctora Quispe, ¿ha escuchado usted en la réplica al doctor Bedoya hacer mención efectivamente a la normativa sobre el reconocimiento? Usted hizo mención en su intervención a una RM de cultura. ¿Qué tiene que decir al respecto? Sí, señora magistrada, la resolución ministerial 202-2012 MC, ¿no? Es la resolución a través del cual se aprueba la base de datos, ¿no? Y a través de la base de datos, el Ministerio de Cultura reconoce cuáles son las comunidades campesinas que están dentro de la base de datos y que esas comunidades, ¿no? Están reconocidos como pueblos originarios. Pero no solo... No, pero la pregunta es, en todo caso, la especifico, ¿no hay entonces un decreto supremo sí que hay. como tal reconozca a la comunidad? Sí hay, sí hay. En el expediente podrá advertir que hay resoluciones incluso mucho más antiguas que la resolución del Ministerio doctora, de Cultura. ¿qué decreto? No me diga en general cuál fue el decreto que reconoce. Lo que pasa es, señora magistrada, que son varias comunidades y en este momento no tengo el número de resoluciones. Perfecto, sí. Le agradezco. Doctor Torrico, ¿está ahí? Sí, sí, doctora, aquí estoy. Ya, perfecto. Sí, como son varios abogados, usted sabe, usted tiene, mejor dicho, porque la doctora Quispe no lo tiene en este momento, de repente usted tiene este reconocimiento expreso mediante decreto, ¿y qué comunidades en concreto? No existe ese reconocimiento, señorita magistrada. A ver, en el año 2014, cuando se autorizan las actividades del proyecto Palcahuanca,
se emitieron informes técnicos de carácter antropológico y estos informes técnicos determinaron que la comunidad campesina de Palca no califican como pueblo indígena u originario. Se cruzó información a la base de datos oficial del Ministerio de Cultura, no existía ninguna comunidad de Palca inscrita como pueblo indígena u originario. O sea, no nos explicamos cómo después, ya en el año 2023, que aparece la sentencia que estamos cuestionando, oh sorpresa, aparece una comunidad de Palca inscrita en la base de datos. Por eso esa base de datos es meramente referencial, no puede ser determinante. Gracias. Le agradezco. Gracias. Gracias, doctora Grossman. Sí, doctora Grossman, una pregunta, por favor. Sí, doctora. La doctora Quispe Mamani, doctora, una consulta. En el año 2017 hubo un censo nacional de comunidades campesinas, nativas e indígenas. ¿Cómo es que se autoidentificaron estas comunidades? ¿Usted tiene el dato? ¿Y esa información ha sido considerada en la sentencia? Yo no tengo el dato, señor magistrado, de cada una de las comunidades, porque el censo es por familia, no por comunidades, ¿no? El censo se realizó por familia. Entonces, yo debo entender que las comunidades están presentes acá, es más, el presidente de una de las comunidades, entiendo que se han identificado como pueblos originarios. Pero, señor magistrado, yo solo quiero que me permita, por favor, señalar eso. Solamente eso, solamente ese era mi punto. Muchas gracias, doctora Grossman. Bien. Doctor Linares, ¿alguna pregunta? Sí, para el doctor Torrico. Doctor, ¿es requisito que se emita un decreto supremo reconociendo a la comunidad campesina o basta que ellas se autoconsideren comunidad pueblo originario? Ni lo uno ni lo otro. No es requisito un decreto supremo de reconocimiento de la comunidad originaria del pueblo indígena, pero tampoco debe bastar, debe ser suficiente con que el colectivo se autoproclame, se autoconsidere como pueblo indígena. Es por ello que se levantan informes técnicos. Sí, doctor, la pregunta es si la normativa establece que ese reconocimiento tiene que hacerse vía decreto supremo. No lo dice, y tampoco dice que baste con una mera autoproclamación. Por eso es que en la práctica se hacen informes técnicos y en los informes técnicos se determinaron que esa comunidad no cumple con ninguno de los requisitos objetivos y subjetivos, o sea, no tiene ni el idioma, no tiene ni el requisito histórico, ni el requisito religioso, ni el requisito económico, no califica como pueblo originario, lo ha dicho un informe técnico antropológico. Escúcheme, ¿quién hizo esos informes técnicos que usted menciona? En su momento lo hizo la Dirección General de Minería y tengo entendido que en el año 2015 lo hizo la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas. Ya, eso es todo, gracias. Gracias. Hemos escuchado los informes, las preguntas formuladas también, la causa queda a voto o pueden desconectarse las partes. Buenos días. Siguiente proceso, señora. Buenos días. Buenos días. La número 17. Apelación 11.339 del año 2024. En los seguidos por Jaime Claudio Caguana Peñalosa con la Procuraduría Pública del Poder Judicial y otros sobre acción de amparo. Se encuentra presente por la parte demandante apelante el señor abogado Julio Antonio Dávalos Luque. Doctor Dávalos, tiene 5 minutos para su informe. Muchas gracias, Excelencia. Un saludo a usted y